Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al versículo 17. Leo para usted la palabra del Señor. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. El título del sermón en esta mañana es Santificando nuestras vidas. Santificando nuestras vidas. Y la razón por la cual titulé el sermón de esta manera es porque eso es lo que Pablo está comunicándole a la iglesia de Colosenses. Él, desde unos versículos atrás, le está diciendo a la iglesia que es su responsabilidad santificarse. De ahí el título, santificando, ¿quiénes? Nosotros, nuestras vidas. Si bien la salvación es una obra de la soberanía del Señor, capítulo 3, versículo 1 de la misma carta a los Colosenses, si pues habéis resucitado juntamente con Cristo, y esa resurrección es espiritual, es una obra soberana del Señor, es nuestra responsabilidad buscar intensamente las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es nuestra responsabilidad pensar en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y nuevamente la soberanía de Dios y la responsabilidad humana se encuentran en este camino. El Señor es soberano para darnos vida, traernos de entre los muertos, poner en nosotros a su Santo Espíritu, dándonos una inclinación por obedecer los mandamientos de Cristo, pero al mismo tiempo seguimos siendo responsables de guardar su palabra. Es nuestra responsabilidad santificarnos, y es lo que Pablo ha venido comunicando. Y ya lo explicó desde un aspecto negativo, lo que nosotros debemos dejar de hacer. Debemos dejar las cosas de la carne como la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, todos estos tipos de pecados que describen la inmoralidad sexual. Debemos abandonarlos, dejarlos, pero a partir del versículo 12 Pablo nos dice lo que debemos empezar a hacer. Y es que la vida de santificación es un dejar de hacer y un empezar a hacer. Si nosotros recordamos el Salmo capítulo 1, cuando el salmista dice: bienaventurado el varón que no anduvo en ese camino de malos, en ese consejo de malos, ni se sentó en la silla de los escarnecedores. Ese varón dejó de hacer para luego empezar a hacer. Versículo 2, si no en la ley de Jehová está su delicia. Es lo que debemos hacer, y en su ley medita de día y de noche. Así que nuestro camino en la santificación es dejar de hacer para empezar a hacer. Y en la última predicación que recibimos por parte del pastor Julio, donde nos recordaba nuestra responsabilidad a la hora de mortificar nuestro pecado, es un dejar de hacer. Pero la enseñanza de esta mañana se va a concentrar en lo que debemos hacer, empezar a hacer. El dejar de hacer y el empezar a hacer es santificación. Los dos movimientos, un movimiento negativo hacia atrás, abandonar aquellos pecados que nos atormentan, un movimiento hacia adelante, empezar a hacer lo que Dios le agrada. En eso consiste la santificación. Y vemos en nuestro pasaje tres cosas. En primer lugar, el mandamiento a santificarnos.
Pablo le manda a la iglesia a santificarse, versículo 12 hasta el versículo 14. En segundo lugar, el resultado de santificarnos. Y es interesante la manera como Pablo está desarrollando su argumento. Primero manda a santificarnos y luego le muestra a la iglesia el precioso resultado de obedecer el mandamiento. Si ustedes obedecen el mandamiento de santificarse, entonces van a experimentar esto, para luego, en el versículo 16 y 17, mostrarnos la manera de santificarnos. La manera de santificarnos. El mandato a santificarnos, el resultado de santificarnos y la manera para santificarnos. Así que veamos en primer lugar el mandato. Número 1, el mandato. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y es interesante que esa palabra vestíos ahí realmente es un mandamiento. O sea, Pablo no está diciéndole a la iglesia que es opcional si la iglesia quiere hacer esto. Realmente es una ordenanza, es un mandamiento. La iglesia debe diligentemente escuchar lo que tengo que decirles. Y Pablo utiliza una metáfora, la metáfora del vestido del siglo I, la cual comunica un mensaje bien interesante. El emperador vestía de cierta manera, porque esa manera en la cual él vestía representaba lo que él era. Vestían acorde a lo que eran, vestían acorde a lo que eran. Las esposas de los emperadores tenían un vestido bien particular que describían lo que eran. Ahora, noten lo que Pablo quiere comunicar. El creyente debe vestirse acorde a lo que es. O sea que primero debemos ser para luego vestirnos. Primero debo ser. Y ya Pablo ha venido explicando en qué consiste ser. Él nos ha dicho que estamos unidos a Cristo a través de la fe, la unión con Cristo. Ya ocupamos un lugar delante de Dios. Y eso se llama cristianismo consecuente. Si yo comprendo bien lo que soy para Dios, entonces me comporto como tal y no de otra manera. Y ya al iniciar el capítulo 3 veíamos cómo Pablo una y otra vez le recuerda a la iglesia vivir un cristianismo consecuente. Así que me debo vestir acorde a lo que soy. Y si he sido declarado justo, he sido adoptado hijo de Dios, entonces me debo vestir como un hijo de Dios. Y esa metáfora del vestido describe mi manera de vivir, mi conducta cristiana. Y eso hace que nuestra fe sea coherente, sea una fe coherente. Ahora noten, debemos vestirnos como escogidos de Dios, lo que somos en Él, elegidos, somos santos, separados por el Señor para consagrarnos a Él y cumplir un propósito. Ahora, escuche con atención, el propósito que debemos cumplir no es el nuestro, es el propósito de aquel que nos llamó. Y eso es lo que significa la palabra santo. Santo es ser separados del mundo. Ser separados del mundo para consagrarnos a Dios y cumplir el propósito de aquel que nos separó. No el propósito de aquel que fue separado. Eso es importante. Y la palabra amado refuerza la idea. Aquellos que han sido amados por el Señor, por los cuales Él muere en la cruz, esos son los separados. Ahora, pensemos en un momento la obra preciosa de Cristo en la cruz a nuestro favor. De repente abrimos nuestros ojos y nos damos cuenta que tenemos vida y que la persona que nos dio vida está al frente de nosotros. ¿Cómo reaccionamos en ese momento? Ahora Pablo comunica la idea, la persona que abre los ojos y se da cuenta que tiene vida y ve a la persona que le dio la vida, esa persona se entrega a Él por completo. Se entrega a Él por completo. Sabe que ocupa un lugar especial en el corazón de aquel que lo llamó y ahora quiere agradarle en todo. Ese es el anhelo de un cristiano, ese es el deseo de una persona que ha experimentado la resurrección espiritual juntamente con Cristo. Desea en lo profundo de su corazón agradar al Señor a pesar de sus debilidades. Entonces, hemos sido vestidos, sí Señor, hemos sido vestidos. ¿Es nuestra responsabilidad adornar ese vestido? Por supuesto que sí. Ahora miren los adornos que Pablo describe del vestido que deben llevar los cristianos. Primer adorno, entrañable misericordia. No es cualquier vestido.
Es un vestido que tiene un adorno muy precioso y es la misericordia, literalmente aquella misericordia que sale del intestino, es lo que dice el texto, de lo más profundo de mi corazón. Y también podemos comprender la palabra misericordia como compasión a aquel que padece al lado del otro. Y el que padece al lado del otro comprende el sufrimiento del otro y le ayuda. Compadecerse es padecer con. Padecer con. Es un adorno precioso del vestido del cristiano. Segundo adorno, benignidad o bondad. Obras de bondad. Ahora, me llama la atención que cuando nosotros hablamos de la bondad de Dios, muchas veces no pensamos en lo siguiente, y es que Dios es bueno porque Él es exactamente lo que debe ser para ser Dios. Cuando Pablo comunica la idea de benignidad o bondad, le está diciendo al creyente que las obras que el creyente hace lo definen a él, lo definen lo que el creyente es. Y eso es muy importante. Es por eso que Santiago dice: yo voy a mostrar mi fe con mis obras. Y exactamente la manera como yo vivo y las buenas obras que yo hago a mis hermanos van a definir realmente lo que soy. Así que la verdadera fe va acompañada de verdaderas obras. Y una persona que se viste en santidad adorna el vestido con buenas obras. Tercer adorno, humildad. Literalmente está dispuesta a humillarse siempre que sea necesario. Eso es, estar dispuesto a humillarse siempre que sea necesario. Y eso sí es bien difícil. Por lo general los seres humanos estamos muy preocupados por nosotros mismos y queremos que el mundo gire alrededor de nuestras propias vidas. Nos preocupa mucho nuestro nombre. Pero noten lo que Pablo está diciendo. Si tienes que humillarte 1, 2 y 3 veces, debes hacerlo. Debes aprender a humillarte todas las veces que sean necesarias. Es un adorno del vestido cristiano. En otras palabras, si ya pusiste una mejilla, debes poner la otra. Debes estar dispuesto siempre a poner la otra. Y cuando nosotros leemos Mateo capítulo 18, en ese contexto de disciplina que el Señor Jesucristo le está explicando a sus discípulos, y le dice: si tu hermano peca, y note, pues, en el griego no dice si tu hermano peca contra ti, esa es la traducción Reina Valera del 60, dice si tu hermano peca, independientemente si peca contra ti o no, ve y busca a tu hermano. Y ese buscar es bien difícil porque requiere humillación. Y lo último que quiere el ser humano hacer en su vida es humillarse. Es lo último que él quiere hacer. Pero Pablo le dice a la iglesia de Colosas: ustedes deben estar dispuestos a humillarse en las veces que sean necesarias. Y es lo que quiere decir la palabra aquí: humildad. Siguiente adorno, mansedumbre. Literalmente, un verdadero cristiano es una persona que busca la paz, es pacífico. Es pacífico. Ahora, es interesante cómo el texto anterior, ya el Señor le había dicho a la iglesia que debía abandonar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. Y es que la ira es un pecado con el cual se ha lidiado siempre. ¿O qué fue lo que llenó el corazón de Caín? La ira para luego matar a su hermano Abel. Desde el principio está la ira. Y los hombres más intelectuales de la historia universal han escrito sobre la ira. Esto es impresionante. Y lo que ha cautivado mi atención en estas lecturas es que estos hombres siempre han reconocido que es un gran mal que afecta al hombre: la ira. Ahora, cuando Pablo da instrucciones en 1 de Timoteo capítulo 2 y le dice a los hombres que levanten manos santas sin ira ni contienda, es porque el ser humano continuamente está expuesto a experimentar la ira, y sobre todo los hombres. Sobre todo los hombres. Ahora, Pablo acá nos está diciendo que ustedes tienen que dejar la ira, pero ahora deben ejercitarse en la mansedumbre. Deben aprender a ser personas pacíficas. Y eso se convierte en un adorno de nuestro vestido, en una manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ser pacíficos, evitar todo tipo de pleitos, no ser pendencieros. Siguiente adorno,
la paciencia. La paciencia. Ahora note cómo la paciencia va ligada al versículo 13. Ser pacientes es aprender a soportar a nuestros hermanos. Y la palabra soportar en el texto es cargar un gran peso. Pablo dice, el verdadero cristiano debe estar dispuesto a cargar con el peso del otro, a llevar ese gran peso sobre sus hombros. Eso es soportar. Y si nosotros pensamos en lo que significa cargar con un gran peso, es algo muy doloroso. Es algo muy doloroso y que requiere demasiada paciencia. Pero eso es lo que dice Pablo, aprendernos a soportar es aprender a cargar el peso del hermano, literalmente ser sufridos. Y aquí hay una gran diferencia en decir que el creyente experimenta sufrimiento cuando la soberanía de Dios lo determina, a decir que el cristiano debe ser sufrido. Son dos cosas diferentes. Y es que el ser sufrido apunta a la disposición del corazón del creyente. O sea, la disposición del corazón del creyente debe ser esa. Entender que tarde que temprano va a estar sometido a sufrimiento y aflicción. Es una preparación del corazón. Eso es ser sufridos. Y ya si el Señor soberanamente entonces nos envía una prueba, el corazón está preparado para esa prueba. Y es lo que Pablo dice aquí: soportándoos unos a otros, siendo sufridos, llevando la carga de nuestro hermano y perdonándoos unos a otros. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias. Ese es el mensaje de Pablo. Y el ejemplo que pone es sublime. Miren la última línea del versículo 13. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahora, quiero que entienda lo siguiente. Cuando Pablo le dice a la iglesia que debe perdonarse los unos a los otros, les está recordando que el perdón es una obra de gracia. Y eso suena raro, es una obra de gracia. Sí, perdonar a mi hermano es una buena obra, pero es una buena obra que no proviene de mi propio corazón, es una buena obra que proviene de la gracia de Dios en mi vida. Entonces, cuanto más perdono a mi hermano, más le manifiesto gracia. Y es por eso que el ejemplo que sigue a continuación es un recordar de lo que hemos recibido por el Señor. Si Cristo nos ha perdonado, no nos ha perdonado porque nosotros merecíamos su perdón, nos ha perdonado por gracia. Y cuando nosotros tenemos problemas para perdonar a nuestro hermano, le estamos diciendo: yo sí soy digno del perdón de Cristo, tú no. Ese es el mensaje. Pero es muy delicado. Porque ¿quién soy yo para no perdonar a mi hermano la ofensa si Cristo me perdonó a mí mis pecados? Cuando yo perdono a mi hermano, le estoy diciendo a mi hermano: he aquí la gracia de Cristo, la cual me ha perdonado a mí también. Y por eso Pablo conecta el ejemplo de Cristo con la obra de perdonarnos, soportándonos con paciencia el tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas vestíos, nuevamente nos recuerda nuestra responsabilidad de amor, que es el vínculo perfecto. Es decir, la última prenda que debe adornar nuestro vestido, que completa nuestro vestido, es el amor. Es el amor. Entender bien que hacemos todas estas cosas porque el Señor nos amó primero y nosotros reflejamos su amor a nuestros hermanos, y cuanto más amamos a nuestros hermanos, es una muestra de amor por Cristo que está en ellos. Ahora, si pensáramos en esto más profundamente, nos daríamos cuenta que cada domingo nos estamos sentando con Cristo. Cuando tú miras a tu hermano, pues tienes a Cristo a tu lado. Cristo por su Espíritu está en tu hermano. Por su Espíritu. Él está ahí en tu hermano. Y que todo lo que yo le haga a mi hermano se lo estoy haciendo a Cristo directamente. Absolutamente todo. Pero a veces se nos olvida ese pequeño detalle.
Pero Pablo nos recuerda que la última prenda que completa nuestro vestido de santidad es el amor, es el vínculo perfecto, es la perfecta armonía de nuestras relaciones interpersonales, es el amor, es el querer hacerle el bien a nuestro hermano las veces que sea necesario. Las veces que sea necesario. Querida iglesia, esta es nuestra responsabilidad, crecer en santificación y vestirnos de esta manera. Estos son los adornos de nuestro vestido. Ahora, ¿quieren saber cuál es el resultado? Si nosotros obedecemos el mandamiento de santificarnos, de empezar a hacer cada día para agradar al Señor y fortalecer la unidad de la iglesia local, ¿cuál es el resultado de la santificación? Número 2, versículo 15. Y la paz de Dios, que gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El resultado de obedecer el mandato a santificarnos es que experimentamos paz. Paz. Ya ustedes saben que la paz con el Señor la hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha reconciliado con Dios, y al reconciliarnos con Dios nos dio paz entre Dios y nosotros. Pero tenemos un precioso llamado, y es mantener la paz con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, y la paz con nosotros mismos. Hay muchos cristianos que entienden muy bien la paz de reconciliación de Cristo. Ya tengo paz con Dios, Cristo es mi reconciliación, sí, pero en la práctica no crecen en la paz que deben tener con sus hermanos, y ni siquiera con ellos mismos, porque aún están batallando con la seguridad de su salvación. Aún están dudando si verdaderamente son o no son cristianos. No tienen paz para sí mismos. Pero Pablo es muy claro aquí: si ustedes toman los medios de gracia, las disciplinas espirituales, son responsables en tomar la prenda, el vestido, y adornarlo de esta manera, entonces el resultado que van a obtener es la paz de Dios en sus corazones. Tienen paz con sus hermanos y tienen paz con ustedes mismos. Y esto va en línea con lo que Pablo enseñó en la carta a los Romanos en el capítulo 3. En cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. Definitivamente hay excepciones donde no podemos sacrificar la verdad por la paz. Pero haciendo a un lado esa excepción, debemos tratar de mantenerla al máximo. Pero es un resultado. Si descuidamos nuestra vida de santificación, entonces lo que viene es guerra. Lo que viene es guerra. Es una guerra constante con nosotros mismos y con nuestros hermanos. Es una guerra constante. Pero si no crecemos en la santificación, esta paz del Señor no gobierna nuestras vidas. La paz a la cual fuimos llamados, porque ésta mantiene la unidad de la iglesia como un solo cuerpo. Las divisiones y los pleitos es lo opuesto a tener paz. Pero cuando crecemos en esta paz por la santificación, entonces el cuerpo de Cristo se une, fortalece su unidad. Y yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana: ¿estás en guerra con tu hermano o estás en paz con él? ¿Estás en guerra con tu hermano o estás en paz con él? ¿Y qué tengo que hacer, pastor, entonces para estar en paz? Santificarte. Santifícate. Si tú te santificas, entonces vas a experimentar esa paz. Desde luego tus obras van a cambiar, vas a quererlo buscar, vas a humillarte las veces que sea necesario, vas a perdonar, pero tienes que santificarte. Ahora, el asunto es este: si yo no comprendo que lo importante para mí es la manera como debo santificarme, entonces no voy a lograr esa paz. Si yo utilizo el medio incorrecto para santificarme, no voy a obtener esa paz. Voy a estar siempre en guerra. Y mire que Pablo está pensando en esto en nuestro pasaje. Él entiende que no basta con decirle a la iglesia tienen que santificarse.
Este es el resultado si obedecen el mandamiento a santificarse, sino que Pablo está pensando en enseñarle a la iglesia en cómo deben santificarse. Y ahí es donde está la clave de este asunto. La clave de este asunto. El creyente debe ser agradecido. Debe ser agradecido. Y la gratitud se convierte en un fruto de la santificación. Cuanto más nos santificamos, más paz experimentamos y más agradecidos somos. Y es que nosotros comprendemos por el Salmo capítulo 103 cómo el Señor que nos bendice para que a través de su bendición quebrantemos en nosotros todo orgullo y reconozcamos que la bendición viene de Él, no de nosotros. Pero cuando olvidamos que Él nos bendice, es porque en nuestro corazón hay orgullo y soberbia. El orgullo degenera en el pecado del olvido y el pecado del olvido degenera en ingratitud. Y yo te hago una pregunta en esta mañana: ¿cuán agradecido eres con Dios y con tus hermanos? Y si tú te haces el autoexamen y te das cuenta que no eres muy agradecido ni con Dios ni con tus hermanos, muy posiblemente has caído en el pecado del olvido. Has olvidado lo que has recibido de parte del Señor y has olvidado lo que has recibido de parte de tus hermanos. Y si lo has olvidado es porque el orgullo ha tomado tu alma. Ese es el camino. El orgullo degenera en olvido y el olvido degenera en ingratitud. Pablo le dice a la iglesia: entonces sean agradecidos. Sean agradecidos. Pídanle al Señor perdón por el pecado del olvido. Pídanle perdón por olvidar. Olvidar lo que Él ha hecho directamente y olvidar lo que Él ha hecho a través de tus hermanos. Entonces la manera para santificarnos inicia en el versículo 16, termina en el versículo 17 y es la última parte de este texto. ¿Cómo nos santificamos? Número 3, la manera de santificarnos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La manera para santificarnos es saturar nuestras vidas con la palabra del Señor. Note la palabra abundancia. Generosamente debemos saturarnos de la palabra del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Exponiéndonos a la predicación, enseñando la palabra del Señor, exhortando con la palabra del Señor y cantando la palabra del Señor. Ahora, si usted revisa con atención estas dos palabras, enseñándoos y exhortándoos, son muy interesantes porque implican que el creyente no solamente debe aprender a escuchar, sino que también debe aprender a enseñar. Y no me estoy refiriendo aquí del ministerio pastoral. Todos los creyentes deben exponerse a la predicación de la palabra, pero también todos los creyentes deben estar dispuestos a enseñarla. Todos, mujeres y hombres, pequeños y grandes. Y evidentemente esto nos recuerda a la gran comisión en Mateo capítulo 28 versículo 19, el mandato de Cristo a sus discípulos de predicar el evangelio. Es un llamado que le hace a toda la iglesia, no solamente a los pastores. Así que toda la iglesia debe ejercitarse en escuchar la palabra del Señor, pero también en enseñar la palabra del Señor, en predicarle el evangelio a su familia, a sus hijos, a sus vecinos, a sus amigos, a sus conocidos, compañeros de trabajo. Es un ejercitarse continuo, exponerme y enseñar, exponerme y enseñar. De ahí que las actividades que fortalecen la educación teológica en las iglesias locales, pues es para todos, es para toda la iglesia. Todos tienen esa responsabilidad de crecer en el conocimiento del Señor, absolutamente todos. Así que exponernos a la palabra, enseñar la palabra y exhortar con la palabra es un medio que el Señor utiliza para santificarnos. Pero no solamente eso, cantar la palabra. Miren la última línea del versículo 16. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor.
con salmos e himnos y cánticos espirituales. No solamente debemos predicar la palabra, no solamente debemos exponernos a la predicación de la palabra, también debemos cantar la palabra. Ahora, seguramente Pablo con estas frases, salmos, himnos y cánticos espirituales, está haciendo referencia al Antiguo Testamento, a todos los cánticos espirituales que aparecen en el Antiguo Testamento. ¿Usted ha leído algunos de los títulos de los salmos? ¿Cómo empieza? Salmo, cántico. Los salmos eran cánticos espirituales. Y Pablo está pensando en eso. Pablo está pensando en todos los cánticos, en todos los salmos, en todos los himnos que aparecen a lo largo del Antiguo Testamento. Y lo que le está diciendo a la congregación es que es su responsabilidad cantar eso, porque eso es la palabra de Dios. Vas a cantar la palabra del Señor, quizá pensando en el cántico de Moisés cuando el Señor liberó al pueblo de Israel de Egipto, o en el canto de Débora cuando el Señor le dio el triunfo, o en el cántico de Ana cuando ella le entrega a su hijo al Señor, o en los mismos cánticos de David en los Salmos, o en los hijos de Coré, o en los escritos del propio Salomón, o en el cántico de María cuando alaba al Señor después de haber recibido el mensaje del ángel, o en algunos himnos que quizá el Espíritu Santo le estaba dando a Pablo y que quedaron registrados en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es cantar la palabra. De ahí que el ejercicio de cantar los salmos es un ejercicio santificador. Me van a decir si no o no, si sí o si no es desafiante cantar un salmo imprecatorio. Piénselo. Usted venir cantando de que el Señor es amor, amor, gracia, paz, amor, gracia, paz, misericordia, para que de un momento a otro usted empiece a cantar que el Señor es justo, ira, fuego consumidor y vindicará su justicia tarde que temprano, destruyendo a todos los hombres pecadores porque se lo merecen. El impacto es tremendo. ¿Y sabe dónde está el impacto? En la emoción del creyente. Pero el impacto no está en el ejercicio racional del creyente. Está en la emoción. Qué pesar, qué duro. Está en la emoción el impacto. Pero noten que el impacto no está en el ejercicio racional. ¿Saben por qué? Porque es racional pensar que el Señor va a vindicar su justicia. Es racional pensar que el Señor tiene que castigar a los enemigos. Lo irracional es pensar que el Señor no hará justicia. Somos tan sentimentales, tan emocionales, que nos cuesta pensar en el Salmo. Y por eso les decía en una oportunidad, la mayoría de nosotros venimos de trasfondos místicos y seguimos con el misticismo ahora en una iglesia que se llama Reformada. Pero es tan emocional el impacto que no pensamos la herejía tan grande que es negar la vindicación de la justicia de Dios al castigar a nuestros enemigos. Ahora miren la manera como Pablo lo dice. Cantar la palabra requiere un ejercicio racional, pensar en lo que estoy cantando y en el por qué lo estoy cantando. ¿Qué es lo que el Señor quiere decir a través de este salmo o de este cántico? Somos santificados predicando la palabra, exponiéndonos a la palabra, pero también cantando la palabra. Así que yo creo que estas tres divisiones que presenta Pablo realmente no son divisiones. Es el mismo concepto. ¿Cuál es el concepto? Cantemos la palabra. Cantemos la palabra. Que nuestros cánticos, que nuestros himnos sean basados en la palabra del Señor, sea la palabra del Señor siendo cantada en la iglesia. Eso es lo que Pablo quiere decir. Predicamos el evangelio con la palabra, pero también predicamos el evangelio cuando esa palabra es cantada. Nos autopredicamos el evangelio. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho. Y es interesante porque ahora orábamos y reconocíamos que pues verdaderamente esto no se cumple. De palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. La mayoría de nuestras veces no somos tan intencionales cuando hacemos las cosas, como para pensar que lo que hacemos lo hacemos en el nombre del Señor Jesús con el propósito de santificar su nombre. Muchas veces no somos tan intencionales, pero lo que Pablo quiere comunicarle a la iglesia es que si la iglesia se santifica, procura su santificación a través de este medio que es la palabra de Cristo, saturando su vida, muy seguramente con el pasar del tiempo, esos cristianos harán las cosas en el nombre de Jesús. Es un proceso. Cuanto más descuido mi santificación, entonces con el tiempo se ve mi deterioro espiritual. Cuanto más me ejercito en la santificación, con el tiempo ese fruto se empieza a manifestar. Seré cada vez más deliberante, más intencional a la hora de hacer lo que hago, a la hora de decir lo que hago. Es un proceso. ¿Y de quién es la responsabilidad de santificarse? Bueno, a la luz de este pasaje, es tuya y mía. Es tuya y mía. Es nuestra responsabilidad santificarnos. ¿Estás valorando la palabra del Señor en tu vida? Y yo creo que este texto es un volver. Es un volver a las Escrituras, querida iglesia. Es un volver a leer la palabra del Señor. Quizá usted empezó muy juicioso a partir de enero y ya no la está leyendo. El plan de lectura que usted adoptó ya no es su plan de lectura, ya lo cambió por otro. Pero hoy el Espíritu Santo te está recordando esto, es un volver. Regresa otra vez, lee la palabra del Señor. Muchos de ustedes empezaron el año muy animados. Voy a hacer devocional familiar. Nunca he hecho un devocional familiar, nunca le he predicado la palabra a mi esposa y a mis hijos. Este es el año. Y ya el día de hoy no lo volviste a hacer. Tienes problemas con tu devocional personal. Ahora tienes problemas con tu devocional familiar. ¿Y cuál es el centro de ambos? La palabra del Señor. Entonces, ¿cuánto estamos valorando verdaderamente la palabra del Señor como un elemento que nos santifica? O sea, ¿cuánto la estamos valorando? Y la manera como vienes al culto de adoración el domingo también expresa el valorar la palabra del Señor, saber que voy a escuchar al Señor mismo hablarme. Me voy a exponer delante de Él. Y así que me voy con la mejor actitud, porque el Señor me va a hablar. Es valorar la palabra del Señor. ¿Y cuánto la estás predicando? Te hago la pregunta. ¿Cuánto la estás predicando? A veces podemos ser tan pasivos a la hora de evangelizar, tan pasivos, que el Espíritu Santo nos redarguye y te dice: pudiste haberle compartido y no lo hiciste. ¿Qué pasó? Y tú lo sabes. Y pasa la persona y tú lo sabes. Tú sabes que pudiste hacerlo, pero no lo hiciste. Y te cuestionas. Y cuestionas tu fe. Y cuestionas tu espiritualidad. Tú lo sabes. Dios lo sabe. Queridos hermanos, si no nos tomamos en serio la palabra de Cristo, no vamos a crecer. No vamos a crecer. Esto hay que tomárselo en serio. Debemos apasionarnos por la palabra del Señor. Y que el Señor preserve a nuestros hijos de esto.
que la frialdad de muchos cristianos no se transmita a la siguiente generación, porque eso es grave. Enseñamos con nuestro ejemplo, y ese ejemplo es que nuestros hijos nos vean leyendo la Biblia, y ojalá no en la computadora, la Biblia en el libro, la Biblia, y que nuestros hijos nos vean abrir el libro e ir página tras página, y que ellos lo observen, y cómo tú tomas el lápiz, si le gustas rayarla, y apuntar, o cómo sacas tu agenda y anotas, y ellos ven eso, y cómo tú cierras tu Biblia y la pones en el nochero, porque es lo primero que vas a tomar cuando te levantas y lo último que vas a dejar cuando te acuestas. Ellos lo están viendo. Por eso Pablo inicia con un mandamiento: vestidos. Es que esto no es opcional, es nuestro deber como cristianos, y esto marcará el rumbo de la siguiente generación. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Querido amigo, en esta mañana que has venido a escuchar este mensaje, hoy el Señor te está dando una oportunidad tremenda. Y la oportunidad tremenda que te está dando el Señor es a reconocer tu pecado. Si el cristiano tiene problemas para valorar las Escrituras, querido amigo, ¿cuánto más tú? Y te voy a decir una cosa: ¿cuántas veces has dudado de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces has criticado la palabra del Señor y has decidido adoptar y asumir teorías que aparentemente cuestionan las Escrituras y las has defendido? Pero una y otra vez, cuando viene la aflicción a tu vida, recuerdas la invitación que te hizo tu amigo de ir a una iglesia y batallas con eso en tu mente. Bueno, es una oportunidad para ti de salvación. Si reconoces tus pecados, confiesas tus pecados y te apartas de ellos, te entregas a Cristo por completo, entonces el Señor empezará a santificarte y te separará para Él, te consagrará para Él. Y el libro que un día cuestionaste vendrá a ser tu alimento para siempre. Y saber que si un día dejas de comerlo, morirás. Querido amigo, que el Señor hoy te dé salvación y que el Señor hoy tenga misericordia de ti. Esa es nuestra oración y esa es nuestra predicación. Oremos. Padre nuestro, ayúdanos, Señor, a crecer en santidad. El mensaje ha sido muy claro para nosotros. Es nuestra responsabilidad santificarnos. Ya tú nos has hablado de esto en la predicación anterior. Nos recordaste que es nuestro deber mortificar nuestro pecado. Y hoy nos has recordado que es nuestro deber adornar nuestros vestidos con estas preciosas obras. Ayuda a tu iglesia. Sé, Señor, que hay debilidad en tu pueblo, que quizá hay inseguridad en muchos. Y es un nuevo comienzo, cada domingo es un nuevo comienzo para muchos. El saber que inician muy bien la semana, pero que no la terminan muy bien. Y el domingo es un nuevo comienzo y es un refrigerio. Pero yo te pido, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, bendícenos, ayudándonos a santificar. Que podamos ser personas compasivas, generosas, benignos. Personas que llevemos las cargas de nuestros hermanos, sea cual sea la distancia que tengamos que recorrer con ellas. Ser sufridos, tener un corazón dispuesto para afrontar el sufrimiento y ser conscientes de que debemos humillarnos las veces que sea necesario, por amor a nuestros hermanos.
Ayúdanos en este caminar y que tu palabra realmente se convierta para nosotros en ese manjar, el cual somos plenamente conscientes de que si lo dejáramos de comer, moriríamos. Pon pasión en el corazón de tu iglesia por tu palabra. Pon amor en el corazón de tu iglesia por tu palabra. Ayuda a los padres jóvenes que están lidiando con el devocional familiar, que están lidiando con su devocional personal y batallan porque sus hijos pequeños vean el ejemplo. Ayuda a los matrimonios jóvenes, a los padres jóvenes, Señor. Que tu palabra sea el centro de sus vidas y que sus hijos puedan ver el ejemplo de sus padres. Necesitamos esta ayuda urgentemente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.